Nunca pensé que un simple mensaje podría salvarme la vida. Aquella noche, mientras la sopa humeante reposaba frente a mí y el aroma a cilantro llenaba el comedor, mi celular vibró sobre el mantel. Un número desconocido. Lo abrí sin pensarlo y leí "Sal de la casa ahora". No preguntes por qué. Sentí que el corazón se me detenía. Mi hija al otro lado de la mesa sonreía y hablaba de su nueva receta de mole. Yo apenas pude responder. Fingí sonreír, pero dentro de mí algo gritaba. Esa advertencia no era una broma. Y yo estaba a punto de averiguar por qué. Esa tarde, todo parecía perfectamente normal. Había pasado el día limpiando mi pequeña casa en Puebla, la misma donde mi difunto esposo Miguel había pintado de azul las ventanas. El aire olía a jabón Zote y a recuerdos. Me había prometido mantenerme tranquila, no llorar más por las distancias con Ana. Hacía casi 2 años que no compartíamos una comida sin discutir, pero cuando me llamó esa mañana, su voz sonaba tan dulce, tan diferente. «Mamá, ven a cenar esta noche. Quiero hablar contigo». Y yo, ingenua y emocionada, acepté de inmediato. Preparé mi mejor blusa, la que tenía bordados de flores, que ella misma me había regalado cuando cumplí 60. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas que nunca, pero también más sabias. Tomé un taxi a su casa en la zona nueva donde todo brilla y nada tiene historia. Las calles estaban limpias, los árboles recién podados, y las fachadas parecían idénticas, como si las hubieran sacado de un catálogo. Cuando llegué, Ana me recibió con un abrazo fuerte. «¡Qué gusto verte, mamá!», exclamó. Su esposo Carlos apareció detrás con esa sonrisa perfecta y fría que siempre me había incomodado. «Doña Elena, siéntase como en su casa. Hoy queremos consentirla». Las palabras eran amables, pero el tono, algo en su tono, me erizó la piel. Entré y me quedé mirando el comedor. Todo impecable mantel beige, velas aromáticas, copas de cristal. Ana había preparado mi comida favorita, mole poblano con arroz blanco. En la esquina, una mujer con delantal negro lavaba platos. «Buenas noches, doña», me dijo con respeto. Era Lupita, la empleada que Ana había contratado hacía unos meses. Su mirada, sin embargo, se posó sobre mí con una mezcla de ternura y preocupación. Durante la cena traté de disfrutar. Ana hablaba sobre su trabajo en la inmobiliaria, sobre lo bien que le iba, sobre un nuevo proyecto con Carlos. Me contaba que planeaban comprar una casa más grande, quizá en Querétaro. Pero todo a su tiempo, mamá dijo sonriendo. «Primero queremos ayudarte. Ya estás cansada, deberías delegar cosas, firmar algunos papeles, para que te sea más fácil todo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Firmar? ¿Qué papeles? Carlos intervino enseguida con esa voz suave que parece esconder algo. «Nada grave, doña Elena, solo un poder notarial para que Ana pueda ayudarla con sus trámites. Usted sabe, a veces los bancos son complicados». Me quedé callada. No respondí. Algo dentro de mí se encogió, pero no quise arruinar la noche. La sopa estaba deliciosa y el olor a comino y chocolate del mole me recordó mis años jóvenes, cuando cocinaba para Miguel y para una pequeña Ana con trenzas. Entonces mi celular vibró. No era común que alguien me escribiera a esa hora. Lo saqué discretamente del bolso. El mensaje apareció en letras mayúsculas frías, urgentes: «Sal de la casa ahora». No preguntes por qué. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Miré a Ana, que seguía hablando animada con Carlos. Mi mente giraba buscando explicación. ¿Una broma? ¿Un error? ¿O algo más? ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Ana al notar mi gesto. «Nada, hija, nada, solo un mensaje equivocado». Traté de sonreír, pero mis manos temblaban.
En ese momento Lupita entró con una jarra de agua y me miró fugazmente. Fue solo un segundo, pero su mirada me lo dijo todo, no era un error. El resto de la cena transcurrió entre silencios incómodos. Carlos sirvió vino tinto y llenó mi copa más de la cuenta. Vamos, doña, a un brindis por las reconciliaciones. Tomé un pequeño sorbo para no parecer descortés. El vino sabía extraño, más dulce de lo habitual. En ese instante, el celular volvió a vibrar un zumbido corto y seco. Otro mensaje del mismo número: no bebas más. Levántate y vete. Ahora. El corazón me latía con fuerza. Miré a Lupita. Estaba parada junto a la puerta, con las manos apretadas en el delantal. Me dio un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible, como un sí. Decidí actuar. Ana, voy al baño un momento, querida. Claro, mamá, está al fondo a la izquierda. Me levanté despacio, tratando de ocultar el temblor de mis piernas. Crucé el pasillo, fingiendo buscar el baño, pero giré hacia la cocina. Lupita estaba ahí, secando un vaso con nerviosismo. Cuando me vio, dejó el trapo sobre la mesa. «Doña, por favor», susurró apenas salga por la puerta de servicio. No pregunté, solo váyase. Su voz me heló la sangre. No quise entender, pero la urgencia en sus ojos era suficiente. Tomé mi bolso y salí. Afuera, el aire de la noche me golpeó la cara. Caminé rápido hacia la calle, mientras mi respiración se entrecortaba. Detrás de mí, la luz de la cocina parpadeó un segundo y se apagó. No sabía a dónde iba. Solo supe que debía alejarme. A unos metros me senté en una banca y abrí el celular. Un nuevo mensaje: si se queda la harán firmar. No lo haga. Váyase a un lugar seguro. Luego le explicaré todo. Me quedé mirando la pantalla con lágrimas en los ojos. El sonido lejano de un camión pasó rompiendo el silencio del vecindario. Cerré los ojos y recé: Dios mío, protégenos a las dos. La noche que había comenzado tranquila se convirtió en un abismo de incertidumbre. El aire frío de la noche me raspaba la garganta mientras caminaba sin rumbo. Las calles del fraccionamiento estaban silenciosas, iluminadas por farolas pálidas que lanzaban sombras largas sobre el pavimento. Mi mente era un torbellino. ¿Quién podía haberme mandado ese mensaje? ¿Por qué Lupita quería que me fuera tan desesperadamente? ¿Y por qué Ana, mi hija, parecía tan tranquila, tan confiada en aquella cena? Tomé un taxi en la esquina, el primero que vi. El chofer, un hombre mayor con gorra, me miró por el retrovisor. ¿A dónde, doñita? A cualquier lugar donde haya gente. Una cafetería, quizá. Mi voz tembló y el conductor frunció el ceño, pero no preguntó más. El taxi avanzó lentamente por las calles amplias. Las luces de las casas perfectas y ordenadas me parecían ahora amenazantes. Recordé las palabras de Carlos Solo, un poder notarial para ayudar a la doña. Y recordé también la dulzura forzada en la voz de Ana. ¿Era posible que mi propia hija? No, me negaba a pensarlo. Ana era todo lo que tenía. Llegamos a una pequeña cafetería en la avenida principal. El reloj del coche marcaba las 9:17. Me bajé, agradecí al chofer y me senté en una mesa del rincón. Pedí un café con leche, solo para tener algo entre las manos. El vapor me empañó los lentes, mientras el corazón seguía martillando dentro de mí. A los pocos minutos, el teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Está a salvo. Espere 10 minutos. Le explicaré todo. El mensaje me paralizó. Quise llamar de inmediato, pero el celular sonó antes de que pudiera hacerlo. Contesté. ¿Quién habla? Silencio. Luego una voz femenina baja, nerviosa. Doña Elena. Soy yo. Lupita. Sentí que el alma regresaba a mi cuerpo. Lupita, ¿qué está pasando, hija? ¿Por qué ese mensaje? No puedo hablar mucho, doña.
Carlos está furioso porque usted se fue. Me preguntó si la vi salir. Dijo que quería que firmara algo esta noche antes de que se arrepintiera. ¿Firmar qué? Explícame un poder notarial. Para pasarle todo lo suyo a ellos. Dicen que es temporal, que usted ni se va a dar cuenta. Pero escuché otra cosa. El tono de Lupita se quebró. Escuché que Carlos había preparado el vino con algo. Un medicamento para que usted se sintiera mareada más dócil. Él lo llamó un tranquilizante ligero. Dijo que después de la firma todo sería legal y nadie podría reclamar nada. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Me llevé la mano al pecho intentando respirar. Dios mío. Doña, no le avise a nadie que hablamos. Por favor. Si Ana la llama, no conteste. Ella no sabe todo, pero está muy asustada de su marido. Salga de la colonia, váyase lejos y hable con la policía. Tiene que hacerlo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé en silencio, oyendo el murmullo de la cafetera y el ruido lejano del tránsito. La idea de que mi propia hija estuviera involucrada me dolía más que el miedo. Podía ser que Ana lo supiera y guardara silencio. Recordé su mirada durante la cena dulce, pero cansada. Quizás no era complicidad, sino miedo. Saqué un pañuelo y limpié mis lágrimas. Respiré hondo. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Me acerqué a la barra y le pedí al encargado si podía usar el teléfono fijo. Claro, señora. Marqué el 911 con dedos temblorosos. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Necesito ayuda. Creo que intentaron drogarme para hacerme firmar documentos. Mi yerno y quizás mi hija. Estoy en una cafetería en Lomas de Angelópolis. La operadora me pidió mantener la calma, describir la dirección y esperar. Mandaremos una patrulla. No regrese sola. Por favor, espere donde haya gente. Asentí, aunque sabía que no podía verla. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la noche seguía hermosa, indiferente a mi miedo. Un grupo de jóvenes reía en la acera, ajenos a la pesadilla que me envolvía. Después de unos minutos, otro mensaje apareció. La policía ya va en camino. No confíe en nadie hasta que lleguen. No vuelva sola. Ellen. Guardé el celular y pedí la cuenta. El mozo, al notar mis manos temblorosas, me ofreció un vaso de agua. Está bien, señora, sí, hijo. Solo un poco cansada. Mientras esperaba, recordé los años felices con Ana. Su risa de niña, las noches en que nos quedábamos despiertas, viendo telenovelas y comiendo pan dulce. Pensé en todo lo que había hecho por ella, los sacrificios, las horas de trabajo, los sueños compartidos. Nunca imaginé que el peligro llegaría disfrazado de cena familiar. Vi las luces rojas y azules de una patrulla acercarse. 2 oficiales descendieron, uno joven y otra mujer de rostro amable. Doña Elena Ramírez. Asentí. Recibimos su reporte. Cuéntenos qué ocurrió. Les relaté todo con voz entrecortada, la invitación, el vino, los mensajes, Lupita, el poder notarial. Ellos se miraron con seriedad. Hizo bien en irse. Este tipo de casos son más comunes de lo que cree. Podría acompañarnos. Vamos a asegurarnos de que esté fuera de peligro y, si quiere, podemos verificar lo que sucede en esa casa. Acepté sin dudar. Subí a la patrulla, con el corazón latiendo desbocado. En el trayecto miré por la ventana las luces de la ciudad, las avenidas que se alejaban. Me parecía imposible que todo eso fuera real, como si estuviera dentro de una película ajena. El oficial que conducía me miró por el espejo. ¿Quiere que vayamos directamente a su casa o prefiere esperar cerca mientras revisamos? Quiero saber si mi hija está bien, respondí con la voz rota. Pero no quiero verla todavía. No sé qué creer. El silencio se apoderó del vehículo. Solo el sonido del radio policial llenaba el espacio. Al fondo,
Una voz decía: Unidad 34, en camino a Lomas de Angelópolis. Posible intento de fraude y envenenamiento. Sentí un nudo en la garganta. Envenenamiento. Esa palabra me dolió más que cualquier otra. Cuando llegamos a la entrada de la colonia, los guardias privados detuvieron la patrulla. El oficial mostró su identificación y los dejó sin argumentos. Vamos a revisar, doña Elena. Quédese aquí con mi compañera. La oficial se quedó conmigo. Me ofreció una manta del asiento trasero. Va a estar bien, señora. Respire hondo. Asentí y miré hacia las casas idénticas que se extendían frente a mí. En una de ellas, la mía, brillaban aún las luces del comedor. Desde lejos vi dos siluetas moverse por la ventana, Carlos y Ana. Mi corazón se apretó. Una voz interior, mezcla de fe y miedo, me dijo que esa noche aún no había terminado. El frío se colaba por la rendija de la ventanilla del auto patrulla. Yo me aferraba a la manta que la oficial me había prestado, mirando las luces lejanas de la casa de Ana. Desde ahí podía ver el reflejo del televisor encendido en la sala. Parecía todo tan normal, tan engañosamente tranquilo, que por un momento dudé de mí misma. Quizás pensé, había malinterpretado todo. Tal vez el mensaje fue una broma, una confusión o una exageración mía. Pero entonces recordé la voz de Lupita. ¿Le quieren quitar todo, doña? No firme nada. No era paranoia. Había algo oscuro detrás de esa cena. La oficial que me acompañaba, una mujer de unos 30 y tantos, me sonrió con empatía. Soy la oficial Morales. No se preocupe, mis compañeros están revisando todo. Le gustaría contarme más detalles mientras esperamos. Asentí respirando hondo. Todo empezó hace unas semanas, le dije. Ana me llamaba, menos Carlos hablaba por ella. Hace 3 días me insistió en que necesitaba firmar algo para que el banco pudiera actualizar una cuenta. Yo no entendí bien. Solo le pedí tiempo. Hoy, esa cena fue demasiado repentina. Morales asentía en silencio, tomando notas mentales. Y su hija, ¿cómo es su relación con ella?, suspiré. Era buena hasta que él apareció. Carlos siempre tuvo ese encanto de vendedor. Lo que toca parece convertirlo en oro, pero también en mentira. Mi hija cambió desde que se casó con él. A veces pienso que ya no la reconozco. El radio del auto chispeó con interferencia. Una voz masculina habló desde el otro lado. Unidad 34, llegamos al domicilio. Todo parece en calma. Solicitamos confirmación de la señora. Morales tomó el micrófono. Aquí Unidad 28. La señora confirma riesgo. Procedan con precaución. Sentí un nudo en el estómago. En el fondo, deseaba que no encontraran nada, que todo fuera una confusión, pero al mismo tiempo temía que hallaran justo lo que sospechaba. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo parecía una eternidad. Yo miraba mi teléfono constantemente, esperando noticias de Lupita, pero no había nuevos mensajes. Solo ese último: no confíe en nadie hasta que lleguen. De pronto la puerta del lado del conductor se abrió. Era el oficial joven, su rostro tenso. Oficial Morales, encontramos indicios de manipulación en las bebidas. En el refrigerador había un frasco sin etiqueta. Vamos a enviar una muestra al laboratorio. La señora tiene razón. Mi cuerpo se estremeció. ¿Y Ana? ¿Dónde está mi hija? Está dentro, señora, pero parece alterada. Pregunta por usted todo el tiempo. El esposo, en cambio, intenta convencerla de que no pasó nada. Dice que usted malinterpretó todo. Me cubrí la boca con las manos. Lágrimas calientes me subieron a los ojos. No sabía si llorar por alivio o por pena. Morales me miró con compasión. ¿Señora, quiere hablar con su hija? Podemos acompañarla, pero solo si se siente lista. Tragué saliva. Mi voz salió apenas como un susurro. Sí, quiero verla. Caminamos hacia la casa
acompañadas por el otro oficial. El aire olía a césped húmedo y perfume barato. Al acercarnos a la puerta, reconocí la figura de Ana en el marco. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Mamá exclamó corriendo hacia mí. Me abrazó con fuerza, casi desesperada. Su cuerpo temblaba. Pensé que te habías ido sin despedirte. Carlos decía que te enojaste. No entendía nada. Su voz era sincera, rota, pero aún así algo no encajaba. Ana, murmuré. ¿Sabías lo del poder notarial? Ella me miró confundida. ¿Qué los papeles que querían que firmara? Ana vaciló. Bajó la mirada. Carlos dijo que era solo para ayudarte, que así podríamos administrar tus cuentas e evitarte trámites. Yo no sabía que había más. En ese momento Carlos apareció detrás de ella. Su expresión había cambiado. La sonrisa falsa había desaparecido. Oficiales, esto es un malentendido, dijo con voz forzada. Mi suegra se puso nerviosa por un simple documento. Todo estaba en orden. Morales cruzó los brazos. ¿Puede mostrarnos ese documento, por favor, Carlos? Dudó un instante. Luego fue hacia la mesa y trajo una carpeta marrón. La colocó sobre el mueble con cierta brusquedad. Los oficiales la revisaron rápidamente. Morales me miró. Señora, aquí dice poder notarial amplio e irrevocable. Le daba a su hija y a su yerno acceso total a sus cuentas, propiedades y decisiones legales. Ana abrió los ojos horrorizada. ¿Qué, Carlos, me dijiste que era temporal? Y lo era, gritó él nervioso. Solo era una formalidad. Tu mamá ya no puede manejar todo sola. ¿No ves cómo olvida cosas? El silencio fue brutal. El reloj del comedor marcó las 10:02. Las velas aún ardían sobre la mesa, derritiéndose lentamente, como si fueran testigos silenciosos. Carlos, dije con voz firme, ¿qué había en el vino? Nada, respondió demasiado rápido. Morales levantó la ceja. Tenemos un frasco sin etiqueta, con el mismo color que el vino. El laboratorio confirmará su contenido. Hasta entonces nadie sale de esta casa. Carlos intentó protestar, pero el otro oficial ya lo estaba apartando. Ana rompió en llanto. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía nada. La abracé, aunque el corazón me dolía. Tranquila, hija. Todo saldrá bien. Pero ahora debemos decir la verdad. Mientras los oficiales tomaban notas y fotografías, Lupita apareció en la puerta trasera. Su rostro reflejaba miedo y alivio. Perdón, doña, pero no podía quedarme callada. Escuché todo. Hiciste bien, hija, le respondí. Gracias a ti estoy viva. La noche se llenó de murmullos de cámaras encendidas, de la rutina fría de la ley. Pero entre todo ese caos, lo único que sentía era un vacío profundo. La traición de Carlos dolía, sí, pero lo que más me hería era la confusión en los ojos de mi hija, atrapada entre el amor y la vergüenza. Cuando los oficiales me ofrecieron llevarme a casa, solo pude asentir. Antes de salir, miré una vez más aquella mesa donde todo había comenzado. Los platos aún tenían restos de mole. El vino medio lleno brillaba bajo la luz amarilla. Pensé en cómo un simple mensaje había cambiado mi destino. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando finalmente salimos de aquella casa. Las luces de la patrulla titilaban sobre las fachadas impecables, rompiendo el silencio adormecido de la colonia. En el asiento trasero, mi hija Ana lloraba en silencio. Yo la observaba desde la ventanilla, sin saber si debía tomarle la mano o mantener la distancia. No sabía cómo consolarla sin traicionar mi propio dolor. La oficial Morales hablaba por radio con la central. Tenemos a los implicados bajo custodia preventiva. Solicitamos instrucción de traslado al Ministerio Público. Su voz era firme, pero su mirada
cuando se cruzó con la mía, fue cálida humana. Doña Elena todo indica que actuó justo a tiempo. Si hubiera bebido más de esa copa, el efecto habría sido grave. Me quedé en silencio. Grave. Esa palabra flotó en mi mente pesada. No pregunté más. Sabía lo que quería decir. Mientras avanzábamos, el sol se levantaba tímido sobre los cerros. Las calles tan ordenadas la noche anterior parecían ahora frías, vacías. Pasamos frente a la panadería de la esquina donde solía comprar conchas cuando visitaba a Ana. Un aroma débil a pan recién hecho se filtró por la ventana abierta, trayendo consigo una punzada de nostalgia. Ana sollozaba apretando los puños. Mamá, perdóname. Yo no sabía. Carlos me dijo que todo era legal, que así podríamos ayudarte. Pero luego lo escuché hablar con ese abogado. No entendí bien, pero tenía miedo. Pensé que si lo confrontaba se iría. No quise perderlo otra vez. Su voz se quebró. Yo cerré los ojos. Hija, dije despacio, cuando el amor se sostiene sobre el miedo, ya no es amor. Es una cárcel. Ella asintió, las lágrimas cayendo sobre su falda. Por primera vez en mucho tiempo, la vi como cuando era niña frágil, vulnerable, buscando protección. Y a pesar de todo, mi instinto de madre seguía ahí intacto. Llegamos a la comandancia. Los oficiales bajaron primero a Carlos a un esposado. Su expresión era una mezcla de rabia y vergüenza. Cuando pasó frente a mí, murmuró: «Esto no va a quedar así, vieja loca». Morales lo detuvo con un gesto seco. «Cuidado con lo que dice. Cualquier amenaza será agregada al informe». Yo lo miré por última vez. Ya no sentí miedo, solo una tristeza profunda por la oscuridad que había elegido. Dentro de la estación todo era ruido y movimiento. Policías, secretarios, teléfonos sonando. Un joven con uniforme gris me ofreció una silla. «Espere aquí, doña. El perito de sustancias tomará declaración». El lugar olía a café viejo y papel húmedo. En una mesa cercana, un agente revisaba las copas que habían llevado como evidencia. En una de ellas, la mía, quedaban restos de líquido rojizo. El aroma era dulce, casi imperceptible. Un médico forense se acercó. La sustancia preliminarmente parece un ansiolítico fuerte. En dosis altas puede provocar somnolencia, pérdida de juicio y desmayo. Con eso cualquier firma habría sido válida. Asentí sin poder hablar. Sentí un escalofrío. Mientras tanto, Ana estaba en otra mesa, acompañada por una psicóloga de turno. Hablaban en voz baja. Yo la observaba desde lejos. La veía vulnerable con los hombros encogidos, frotándose las manos una y otra vez. No era la mujer elegante que vivía en una casa lujosa. Era mi hija pequeña, asustada y sola. Me ofrecieron una taza de café. Lo tomé despacio, sintiendo el calor recorrerme las manos frías. Pensé en Miguel, mi esposo, en cómo siempre me decía: «Desconfía del silencio demasiado perfecto, Lena. A veces esconde tormentas». Tenía razón. Pasó casi una hora antes de que Morales se me acercara de nuevo. Doña Elena, la fiscalía, abrirá una investigación por intento de fraude y posible envenenamiento. Lupita será testigo protegida. Ya declaró todo lo que escuchó. Y mi hija, pregunté con voz apenas audible. Ella no será imputada si coopera, pero deberá declarar oficialmente. El Ministerio Público evaluará su situación. Asentí agradecida. No quería verla encerrada. Solo quería que aprendiera, que despertara de esa niebla en la que vivía. Morales me acompañó hasta la salida. «Tiene dónde quedarse esta noche. Podemos trasladarla a un lugar seguro». «No se preocupe, oficial. Tengo mi casa en Puebla. Mi vecina me esperará. Entonces la llevaremos a la terminal. No debe viajar sola». Afuera
La luz del día era suave, casi amable. Sentí el primer soplo de alivio en muchas horas. Ana se acercó antes de que subiera al coche. «Mamá, por favor, no te vayas sin hablar conmigo». La miré. Su rostro reflejaba arrepentimiento sincero. «Hija, ahora todo lo que digas debe ser verdad. No para mí, sino para ti». Ella me abrazó con fuerza, sollozando contra mi hombro. «Te juro que voy a cambiar, que no volveré a dejar que nadie me manipule. Eso espero, Ana, que encuentres tu fuerza. Yo siempre estaré aquí, pero la verdad no se negocia». Subí al coche con el corazón apretado. Desde la ventanilla la vi quedarse de pie en la acera, envuelta en esa luz temprana, como si el amanecer también la estuviera probando. El camino a la terminal fue largo y silencioso. Las calles se llenaban poco a poco de vida panaderos, abriendo sus cortinas niños con mochilas madres barriendo las aceras. La vida seguía indiferente a mi tragedia, como si el mundo no se hubiera detenido por un instante para salvarme. Cuando llegamos, Morales me ayudó a bajar. «Gracias, oficial. No sé cómo agradecerle». Ella sonrió. «Solo prometa cuidarse, doña Elena, y contar su historia. Hay muchas personas que confían demasiado en los suyos y terminan perdiéndolo todo». Sus palabras me quedaron grabadas. Mientras el autobús arrancaba rumbo a Puebla, saqué mi celular y abrí el mensaje que lo había cambiado todo. «Sal de la casa ahora. No preguntes por qué». Lo leí una y otra vez hasta que las letras se desdibujaron en mis lágrimas. Miré por la ventana. Los campos pasaban lentamente bañados por la luz dorada del sol. Sentí una paz triste, una gratitud profunda. Gracias, Dios mío, por esa voz anónima, por esa advertencia, por ese milagro silencioso que me dio otra oportunidad. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Dormí a ratos en el camión hacia Puebla, como quien cabecea entre dos mundos, el del pasado, donde mi hija reía con las trenzas al viento, y el del presente con copas teñidas de rojo, y palabras que podían quitarme la vida entera con una firma. Al amanecer, mi vecina Chayo me esperaba con un abrazo y un café de olla que olía a canela y consuelo. Le conté lo mínimo que estaba bien, que había sido una noche larga. Ella, que siempre ha tenido un rosario en los dedos, dijo: «Bajito, Dios te jaló del borde, comadre. Ahora no sueltes la verdad». Pasé el día ordenando papeles, como si ordenar cajones también pudiera ordenar el alma. Saqué actas, escrituras, estados de cuenta, la carpeta de mis ahorros, cartas de Miguel. En cada documento vi años de trabajo, turnos dobles, panes vendidos bajo lluvia, sacrificios pequeños que juntos hacían un hogar. Pensé en lo fácil que todo eso pudo haberse ido con una tinta torpe sobre un poder notarial amplio e irrevocable. Sentí rabia y una claridad que me sostuvo de pie. A media mañana, la oficial Morales me llamó. Doña Elena, el laboratorio, confirmó el frasco contenía un ansiolítico fuerte. La copa que iba para usted tiene residuos. La fiscalía quiere que venga a ratificar su denuncia. También hay videos de la cocina. Su testimonio es clave. Respiré hondo. Voy a regresar. No venga sola. Le enviamos una patrulla a la terminal. Colgué y me quedé un momento mirando la ventana azul que Miguel pintó. No tengas miedo, me parecía oírlo. El miedo se achica frente a la verdad. Empaqué lo necesario, documentos, una muda de ropa, una cajita con las fotos de Ana de niña, como recordatorio de por qué peleaba, y mi rosario. De vuelta a la ciudad, el cielo estaba limpio, recién lavado por una llovizna. En la terminal me esperaba la oficial Morales, con otro compañero. Subí al auto. El motor encendió con un ronroneo decidido. «Encontramos mensajes en el teléfono de Carlos», me dijo ella sin rodeos. «Conversaciones con un abogado».
hablan del poder notarial de agilizar la firma y de evitar que la señora pregunte demasiado. También hay llamadas a números vinculados a apuestas. La deuda parece real y Ana colaboró. Entregó acceso a su correo, dijo que estaba lista para declarar. Parece rota, doña. Me dolió, pero asentí. El amor de madre no es ceguera, es lámpara. Alumbra incluso cuando da miedo mirar. Nos dirigimos primero a la casa. La calle tenía ese brillo de las cosas recién regadas. Los guardias abrieron paso apenas vieron el patrullero. Al entrar, me golpeó el eco: platos ya lavados, mantel cambiado, velas apagadas. Todo parecía un domingo cualquiera, si no fuera por el sello de la fiscalía pegado en la puerta de la cocina. El perito forense, con su maletín, revisaba una y otra vez la encimera. Aquí dijo señalando: quedan microgotas del vino con el sedante. ¿Y la cámara? La ama de llaves la movió. Bien hecho. Captó el momento en que el señor vacía algo en una copa. Lupita estaba allí parada con las manos juntas, como si temiera ocupar espacio. Me acerqué y la abracé. Gracias por salvarme, hija. No me agradezca, doña. Me acordé de mi papá. Hubiera querido que alguien lo salvara cuando confiaba en la persona equivocada. Sus ojos brillaron. Le apreté los dedos. No estás sola. Pase lo que pase, no estás sola. En la sala, sobre la mesa, otra carpeta, recibos de apuestas, notas de empeño, correos impresos con promesas de recuperarlo todo, en una racha buena. Era un mapa de la desesperación. Esto explica la prisa, dijo Morales, y también la mentira. A mediodía, cruzamos a la fiscalía. El edificio tenía olor a pasillos transitados, café recalentado, papel, tintas. Me sentaron frente a una computadora. El agente del Ministerio Público dictó hora, lugar, nombres, detalles. Yo conté sin temblar, como quien teje una historia con nudos visibles para que no se rompa. Cuando terminé, me dolían los hombros, pero dentro estaba firme, como si cada palabra fuera ladrillo, y entre ladrillo y ladrillo se levantara una pared que ya nadie podría derribar. En una sala contigua vi a Ana con una psicóloga. Tenía el rostro enrojecido y un puño cerrado sobre la falda. Dudé en entrar, pero toqué la puerta. ¿Puedo? La psicóloga asintió y salió discretamente. Ana levantó la vista con miedo, con pena. Mamá. Aquí estoy. Se cubrió la cara con las manos. Me decía que era por nuestro bien, que tú estabas cansada, que yo te estaba cuidando. Pero por dentro todo me sonaba hueco. Y aún así me quedé callada. El silencio también se aprende a desaprender, le dije, sentándome a su lado. Lo importante es lo que haces desde hoy. Voy a declarar todo. Voy a denunciar al abogado si hace falta. No quiero volver a vivir con miedo. La abracé. Sentí su llanto mojarme la blusa como cuando era niña y se caía en la calle y corría a buscar mi pecho. Te creo, susurré. Pero acuérdate, el perdón no borra las consecuencias. Las ordena. Un secretario asomó la cabeza. Doña Elena, el defensor de Carlos, pide una entrevista de mediación. Morales negó con la cabeza. No es momento. Hay un presunto envenenamiento. El secretario se retiró. Ana me miró con una mezcla de miedo y alivio. Por la tarde regresamos a la casa una última vez con orden para recoger mis pertenencias que había dejado la noche anterior, un suéter, una bolsa con medicamentos, mi rebozo. El domicilio sin voces revelaba cosas que la gente viva oculta, el olor a vino viejo, el doble fondo de un cajón, con papeles escondidos, una lista de pendientes escrita con letras apretadas, notario, firma vender camioneta, pagar Diego miércoles. Me detuve en la foto del comedor Ana y Carlos frente a un atardecer de playa sonriendo. Una sonrisa puede ser una cuerda, a veces salva,
a veces ahorca. En la cocina Lupita me alcanzó un tóper con arroz y pollo. Para el camino, doña. No ha comido nada. Eres un ángel, dije, y fue la verdad. No, doña. Solo soy alguien que ya no quiere mirar para otro lado. Antes de irnos, me detuve en el umbral. Cerré los ojos y escuché el zumbido del refrigerador, un grifo que goteaba el tic-tac obstinado del reloj. La casa aún no sabía que la habían señalado. Seguía como siguen las cosas por pura inercia. Pero por primera vez sentí que esa inercia no me arrastraría. En el auto Morales manejaba con serenidad. ¿Qué sigue para usted, doña Elena? Miré mis manos, las venas azules, la piel cansada. Volver a mi panadería, abrir a las 6, amasar sin prisa. Y contar mi historia a quien quiera oírla. Para que ninguna otra madre firme con la garganta cerrada y la copa llena. Esa es una buena justicia, dijo ella sonriendo. La tarde cayó como un chal suave sobre la ciudad. De camino a la terminal, llamé a Chayo para avisarle que regresaría un par de días más tarde. Debía terminar trámites y ver a un notario de confianza para blindar mis papeles. Ella dijo que encendería una veladora. Para que la luz no se te apague, comadre. Colgué y por reflejo abrí el primer mensaje de aquella noche. Sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Cerré los ojos, di gracias. Y prometí delante de Dios y de mis muertos que no volvería a poner mi paz en manos de quien me pide confianza sin ofrecer verdad. 2 días después, el sol se alzaba sobre Puebla, con una claridad tan hiriente que parecía burlarse del cansancio en mis ojos. Volví a mi panadería antes del amanecer. Encendí las luces, abrí las cortinas, preparé la masa con manos temblorosas. El olor a levadura y canela llenó el aire como si la vida misma me dijera: sigue, Elena, sigue. Pero la tranquilidad era apenas una costra. Debajo seguía latiendo el miedo. Miedo de que Carlos saliera bajo fianza, de que Ana se arrepintiera, de que mi nombre quedara manchado entre rumores. En un pueblo chico, las historias crecen más rápido que el pan caliente. A las 7, Chayo entró al local. ¿Ya abriste, comadre? Ni tiempo te das para descansar. Si me quedo quieta, pienso demasiado. Ella me miró con ternura. Entonces piensa amasando. Así al menos el miedo huele rico. Reí a pesar de todo. Le serví un café y mientras ella barría el piso, yo acomodé los bolillos en fila como soldaditos listos para un nuevo día. No habían pasado ni 2 horas cuando sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. El corazón me dio un salto. Contesté con voz baja. Sí, doña Elena, soy la oficial Morales. Dígame, oficial. El abogado de su yerno se presentó hoy. Carlos quiere llegar a un acuerdo. Dice que se declara culpable del intento de fraude si usted retira la denuncia por intoxicación. Guardé silencio. Podía oír el murmullo del tráfico detrás de ella. Y si lo hago, podría salir antes, pero seguiría con antecedentes. Sin embargo, si mantiene ambos cargos, la pena será mayor. Pensé unos segundos. Mi respuesta fue firme, aunque me dolió en el pecho. No lo hago por venganza oficial, pero la verdad no se negocia. Así se habla, doña Elena. Colgué y miré mis manos, llenas de harina, pero también de historia. Cada grieta una batalla. A media mañana Ana me llamó. Dudé en responder, pero lo hice. Mamá. Su voz era suave, cargada de culpa. Fui a verte ayer, pero me dijeron que estabas descansando. Sí, hija. Necesitaba silencio. Solo quería decirte que Carlos aceptó todo. Dijo que perdió el control. Me pidió perdón, pero ya no puedo. No quiero volver con él. Me alegra que lo entiendas. Voy a vender la casa, mamá. No quiero quedarme donde casi te pierdo. Esa frase me rompió por dentro. Ven cuando quieras.
Aquí siempre tendrás una cama limpia y pan fresco. Ana soltó un sollozo. Gracias, mamá. Esta vez sí quiero empezar de nuevo, pero contigo. Esa tarde la vi llegar con una maleta pequeña y el rostro lavado de lágrimas. Entró en la panadería como si volviera al útero buscando calor y olor a hogar. Se quitó los aretes, el reloj caro y me dijo, no quiero nada de eso. Quiero volver a hacer pan contigo. Y así lo hicimos. Durante horas amasamos juntas. Al principio el silencio pesaba, pero poco a poco ese silencio cambió de tono. Ya no era miedo, era reparación. Las manos de Ana se movían torpes sobre la masa. Nunca pensé que el dolor pudiera enseñarte tanto, dijo mirándome. El dolor si no se escucha te destruye, pero si lo miras de frente te limpia, respondí. Al caer la noche, cerramos la panadería. Los últimos clientes se fueron con sus bolsas de papel y sus gracias, doña. Ana y yo nos sentamos frente a una vela encendida. El olor a pan recién hecho aún flotaba en el aire. Ella me tomó la mano. ¿Sabes quién te mandó ese mensaje, mamá? No. Yo sí. Levanté la mirada confundida. ¿Cómo fue Lupita? Me contó que lo hizo con un teléfono viejo que tenía escondido. Dijo que escuchó todo y no sabía cómo advertirte sin que Carlos se diera cuenta. Usó un chip que compró hace meses. Dios la bendiga, murmuré. Nos quedamos en silencio. Luego Ana añadió, quiero buscarla, quiero ayudarla a estudiar. Dice que siempre soñó con ser enfermera. Sonreí. Sería una buena manera de sanar, hija. El reloj marcó las 10. La ciudad dormía. Afuera, los faroles proyectaban sombras suaves sobre la acera. Por primera vez en muchos años, sentí que esa casa, mi pequeño refugio, con olor a pan, volvía a ser un hogar completo. Los días siguientes fueron distintos. La panadería se volvió punto de reunión. La gente curiosa llegaba con excusas para preguntar cómo seguía doña Elena. Algunos traían flores, otros silencio respetuoso. Yo respondía con sonrisas medidas y un pan calientito en cada bolsa, no por orgullo, sino por gratitud. Una tarde llegó Morales con Lupita. Traemos noticias, dijo la oficial. Lupita traía una carpeta amarilla bajo el brazo. El caso avanza bien. Carlos no puede salir por ahora, y la fiscalía reconoció tu testimonio como clave. No hice nada extraordinario, doña, añadió Lupita con timidez. Sí lo hiciste, me devolviste la vida. Morales sonrió. Y ahora ustedes pueden ayudar a otras. Hay muchas mujeres mayores engañadas por sus familiares. Su historia podría abrir ojos. Esa noche, Ana propuso grabar un video corto, contar lo ocurrido para una campaña sobre fraudes familiares. Dudé al principio, pero luego acepté. Si mi voz puede evitar que otra mujer tenga que leer un mensaje como ese, vale la pena. Grabamos con un celular frente al horno aún tibio. Durante una cena tranquila con mi hija, comencé mirando a la cámara, recibí un mensaje que me salvó la vida. Decía, sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Obedecí y descubrí la verdad. Al terminar, Ana lloró, pero esta vez de alivio. Morales prometió compartirlo en redes de apoyo. Lupita, sonrojada, aplaudió bajito. Cuando se fueron, apagué las luces de la panadería y quedé a solas con el silencio. Un silencio distinto, nuevo, con nombre propio: paz. Miré al cielo oscuro por la ventana y recé, gracias Señor, por los mensajes que llegan sin nombre, por las manos que amasan y perdonan, y por el valor de escuchar lo que no queremos oír. Porque esa noche entendí algo que nunca olvidaré. El amor puede nublarte, pero la verdad, aunque duela, siempre aclara el alma. Han pasado 6 meses desde aquella noche que partió mi vida en dos.
El invierno llegó suave a Puebla, las calles huelen a café con piloncillo y las luces navideñas titilan como luciérnagas enredadas entre los cables. Cada amanecer abro mi panadería a las 6 en punto. El primer olor que sale al barrio es el de conchas recién horneadas y con él un pedacito de mi historia que aprendí a contar sin miedo. Ana vive conmigo ahora. La habitación que antes guardaba las cosas de Miguel volvió a tener vida. Ella se levanta temprano, me ayuda a atender y a veces, cuando no hay clientes, escribe cartas para otras mujeres que han pasado por lo mismo, hijas, madres, abuelas, que confiaron demasiado y casi lo perdieron todo. ¿Tu historia puede salvar a alguien? Mamá me dice. Yo sonrío, aunque a veces la voz se me quiebra. Entonces que la escuchen, hija. Que no se calle el corazón de quien tuvo miedo. Lupita estudia enfermería. La ayudamos entre las dos, Ana con los papeles, yo con los gastos. Cada tarde después de su clase pasa por la panadería, se pone el mandil y dice: «Una hora, doña, para no olvidar de dónde vengo». Amasamos juntas, reímos y el pasado se disuelve entre harina y esperanza. Carlos sigue en prisión preventiva. No he querido saber más, no por falta de interés, sino porque la justicia ya no me pertenece. Le pertenece a la verdad, y esa ya fue dicha. A veces me preguntan los periodistas, las vecinas, los clientes nuevos, si odio a mi yerno. No, no lo odio. El odio es otra forma de cadena. Yo aprendí a soltar. Lo que siento es lástima por él, por su ambición, por la sombra que eligió ser cuando podía haber sido hogar. Una mañana de diciembre, Morales llegó con una sorpresa. Doña Elena, venimos de parte de la Fiscalía. Su caso inspiró un programa nuevo, Voces Protegidas. Vamos a difundir su historia como ejemplo de prevención. Ana, que estaba detrás del mostrador, sonrió. ¿Ve, mamá, tu voz? Llegó más lejos de lo que imaginabas. Me dieron una carta con sello oficial. En la parte inferior, un párrafo decía: su valentía ayudó a cambiar protocolos de atención a personas mayores víctimas de fraude familiar. Me temblaron las manos al leerlo, no por orgullo, sino por gratitud. Porque mi historia, que empezó con un mensaje anónimo, se había convertido en un aviso para otros. Esa noche grabamos otro video para la campaña, esta vez no en tono de advertencia, sino de esperanza. Ana sostenía el celular, Lupita acomodaba la luz y yo, frente al horno encendido, hablé despacio. Hace meses alguien me escribió 3 líneas que me salvaron la vida. Hoy quiero escribirles yo a ustedes. Si algo dentro de ti dice «esto no está bien», escúchalo. No importa si quien te hiere tiene tu sangre o tu apellido. La verdad nunca destruye, solo revela. Y cuando se revela la vida, vuelve a oler a pan recién hecho. Cuando terminé, Lupita lloraba, Ana también. Yo no, yo solo cerré los ojos y agradecí. La vida se compone de detalles pequeños. El sonido de la mantequilla al derretirse, el roce del viento que entra por la puerta, el saludo de los vecinos. Pero también se compone de segundos decisivos, esos que parecen insignificantes y sin embargo cambian todo. Ese mensaje, aquel sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Fue uno de esos segundos. A veces lo releo. No lo he borrado. Está guardado en mi teléfono como un testigo silencioso. Ya no me da miedo. Me recuerda que Dios habla en voz baja y que la vida, cuando quiere salvarte, no siempre grita. A veces solo vibra en un celular. Una tarde, mientras Ana atendía a los últimos clientes, entró un hombre mayor. Tenía la mirada triste y las manos vacías. «Usted es la señora del caso de la tele». «Sí, señor». «La misma. Mi hijo quiere que le firme unos papeles».
No entiendo bien, pero su historia me hizo pensar. ¿Podría ayudarme a leerlos? Le ofrecí una silla a un café y revisamos juntos los documentos. No había veneno ni traición, ahí solo confusión. Pero lo importante fue que él ya no firmó sin preguntar, y entonces supe que mi voz había hecho lo que debía. La víspera de Navidad, la panadería se llenó de risas. Ana preparó ponche, Lupita colgó luces. Morales vino con su familia y trajo buñuelos. Cantamos villancicos desafinados, brindamos con chocolate caliente y por un momento sentí que el mundo era un lugar más amable. A medianoche, mientras el reloj marcaba las 12, cerré los ojos y pedí un deseo, que ningún corazón tenga que salvarse con un mensaje de emergencia. Que las advertencias lleguen antes del dolor. Abrí los ojos y vi a Ana sonriendo entre la gente. Me miró y dijo casi al oído: «Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por volver, hija». Nos abrazamos, y en ese abrazo supe que todo había valido la pena: el miedo, las lágrimas, el cansancio, la verdad. Cuida tus silencios, cuida a los tuyos, y si alguna vez el corazón te susurra que algo anda mal, no lo ignores. A veces el mensaje que te salva no viene con nombre. A veces es Dios, o la vida, o el amor disfrazado de advertencia. Comparte esta historia si crees que puede abrirle los ojos a alguien. Deja tu comentario, dime desde dónde me escuchas. Gracias por escucharme. Gracias por creer que incluso después del miedo puede nacer la esperanza.